Muy bien. Entonces, no son solo palabras, mensajes comunes y corrientes, no. Muy bien. Entonces, partiendo de ello, tenemos 4 funciones a trabajar. En sí serían 3, pero de una que es el sí, hay 2 modalidades, entonces vamos a ver en total 4, ¿no? El sí básico, mira, lo primero que te dice, ¿ya? Y en sí la mayoría de las funciones lógicas lo que requiere es una condición. Dependiendo de esa condición, si resulta siendo verdadera, se va a justamente esa parte verdadera. Pero si no lo es, entonces pasa a una parte falsa. Muy bien, para que ustedes puedan entender ello, por ejemplo, nosotros podríamos poner a consideración lo que es la mayoría de edad. Muy bien, por ejemplo, si como condición yo tengo una edad y es mayor o igual que 18, ¿sí? Entonces, parte verdadera, ¿cuál sería? Correspondería que hablemos de una persona que es mayor de edad. En cambio, si no tuviera yo una edad que cumple este criterio, mayor o igual que 18, entonces estaríamos frente a un menor de edad. Bien, se pueden utilizar mensajes, se pueden utilizar cálculos, pero eso en realidad depende más de qué. Depende de lo que el ejercicio te pudiera, bien, depende de lo que el ejercicio te pudiera plantear. Bien, entonces vamos a probar este botoncito sí básico. Los va a llevar a una zona donde ustedes van a mirar una tabla que está en su mayoría vacía, solo tiene los datos del alumno llenos. Bien, entonces vamos a empezar aquí con el número, van a colocar 1 y debajo 2. Bien, esto ya tiene un formato, automáticamente está saliendo a ese trabajo con 3 dígitos, por ello ya les indico, ya tiene un formato, solo colocamos el número y eso se adecua. Bien, una vez que seleccionamos estos dos, por la esquina inferior lado derecho de esta selección, completamos puntero tipo cruz delgada negra, pueden dar un doble clic, listo, aprovechar el indicador para indicarle, valga la redundancia, que queremos rellenar sin formato. Eso sobre todo para no afectarle a los bordes de una tabla. En este caso, miren, yo puedo tener borde lado izquierdo, borde inferior. Cuando completo, se pueden modificar. Entonces, si hubiera ese detalle, por eso en el indicador le consideramos rellenar sin formato, sobre todo para no afectar a lo que corresponde tablas y bordes que éstas pudiesen presentar. Bien, entonces tenemos ahí una primera lista, simplemente 1, 2 y completar hacia abajo. Bien, ahora, entre que van obteniendo ello, miren, aquí la nota 1 y la nota 2 tienen un comentario el cual indica generar números aleatorios entre 0 y 20. ¿Ya? Generar números aleatorios entre 0 y 20. En este caso, ¿significa, profesor, que nosotros manualmente vamos a escribir esos números? No. Bien, nosotros no vamos a realizar aquí un proceso de escritura. Lo que vamos a llevar a cabo es el uso de una función la cual les genera literalmente valores al azar. Bien, pero me pide al azar entre dos extremos, 0 y 20. Entonces, miren, debajo de nota 1, ustedes se pueden ubicar y la recomendación sería escribir en la barra de fórmulas donde hay más espacio. Caso contrario, ustedes al escribir en la celda colocarían así, primeras letras, Ale. Bien, primeras letras, Ale. Van a verificar en el menú de funciones
la función aleatorio, aleatorio entre, por ejemplo. De repente también pueden observar, además de funciones, nombres de rango. Eso depende mucho de cómo esté también organizado nuestro libro. En la sesión anterior habíamos creado 2 nombres de rango, horizontales y verticales. Si los miras, pues no debería llamar la atención. Si hubiera algún rango que de repente aparece, pero que nosotros no lo hemos creado, eso sí sería distinto, ¿no? Ahí habría que analizar por qué razón pudo haber aparecido el rango. Bien, entonces aquí simplemente damos doble clic en aleatorio.entre. Bien, damos doble clic en aleatorio.entre y se van a fijar en la función, sus argumentos dice inferior, punto y coma, superior. Verifiquen también en sus máquinas si les dice aleatorio.entre inferior, coma, superior. Eso depende mucho, ya, eso depende mucho de lo que el ejercicio nos pueda solicitar, ¿no? Con respecto a extremos. Por ahora le voy a poner 0, punto y coma, 20. Reitero, para mi caso, utiliza como separador el punto y coma, pero no es estándar para todas las máquinas. Entonces, eso verifiquen. Bien, aleatorio.entre, 0, punto y coma 20. Por ahora ahí tengo un 5. Una vez que tengas este numerito, vas a jalar desde esta celda esquina inferior lado derecho hacia tu derecha para la nota 2, aprovechas la selección y completas hacia abajo para que tengamos ya las notas. En el indicador le dices rellenar sin formato para que la tabla no se vea afectada. Muy bien. A ver, esta formulita se las vamos a compartir en el chat y me van a ir indicando y vamos bien. Ahí está. A ver, prueben la formulita, por favor, pruébenla. Recuerden, la hacemos debajo de nota 1, la jalamos hacia su derecha, damos doble clic y al completar le indicamos con el indicador rellenar sin formato. Bien. En el caso de compararlo con un Word, es similar en el sentido de que tanto Word, Excel tienen el uso de un aleatorio, pero en el caso de Word básicamente se trabaja a nivel párrafos u oraciones. Aquí se trabaja en base a lo que son límites. Bien, ahora también la función aleatorio.entre, si es que es la primera vez que la miran, no les va a arrojar, yo tengo 20 aquí, a ustedes no les va a arrojar también 20. Por eso es un aleatorio. Incluso, miren, cuando ustedes miran un 20, he jalado, profesor, hacia la derecha y el 20 ha cambiado, ¿sí? El 20 ha cambiado. Entonces, en este caso, los aleatorios se caracterizan justamente por eso, ¿ya? Se caracterizan por eso. Nunca van a permanecer constantes, ¿bien? Nunca van a permanecer constantes. Mientras ustedes sigan haciendo más cambios, eso también se va a ir modificando. Bien, entonces inicialmente tenían esta parte de notas vacía, pero solamente utilizando la función que se les ha compartido también en el chat, que es aleatorio.entre, se tienen en cuenta los extremos que el ejercicio ha indicado entre 0 y 20, coma o punto y coma, reitero que eso cada uno de ustedes debe conocer, puesto que depende mucho de sus máquinas. Muy bien, entonces no se extrañen de que cambien los valores. Para cuestión práctico, para cuestión evaluación, por ejemplo, para evitar un proceso de copia,
el uso de aleatorios es bastante conveniente. Ya uno se fija más en lo que es la fórmula nada más. ¿Listo? A ver, me indican si tenemos ambos, por favor, para poder realizar el promedio. Si es que alguien ya tiene el promedio, a ver si nos puede compartir también la fórmula, si es que alguien ya lo tuviese. En el promedio hay un comentario que te dice calcular el promedio redondeado a un decimal. Bien, calcular el promedio redondeado a un decimal. En este caso, mira, para el promedio, también van a ver una fórmula clásica que combina dos alternativas, dos funciones. Si me ubico en el promedio, me voy a ir a la barra de fórmulas y le voy a decir igual, cualquier fórmula empieza con igual. Voy a empezar con redondear, redondear. Y en los argumentos, el primero es un número. Bien, en los argumentos, el primero es un número. Y después, como punto y coma, y un número de decimales. Entonces, para lo que es el número, miren, yo le voy a poner redondear el promedio. Selecciono las dos notas que están juntas, ¿ya? Si lo deseas colocar con una coma, un punto y coma, todavía podría funcionarte. Pero la intención de trabajo es, si tienes datos que están juntos, ¿sí? Uno al lado de otro, lo más recomendable es hacer una selección tipo rango para ahorrar tiempo. En cambio, si tuvieses datos que están intercalados, si las notas hubieran estado separadas al menos por una celda, entonces en ese caso ya hubiera sido conveniente primera celda, coma, segunda celda, coma y así sucesivamente, dependiendo qué tantas notas o datos te hubieran dado. Muy bien, por ahora cierro hasta ahí la función promedio, ¿ya? Cierro hasta ahí la función promedio, como punto y coma y me dijo el comentario que lo redondeé a un decimal. Bien, igualmente la fórmula se las comparto por el chat. Redondear el promedio de las dos notas como punto y coma a un decimal. Cuando editen la fórmula, presionen un Enter. Fíjense en los valores no solo del costado, en las notas 1 y 2 para el primer registro, sino también para el bloque completo. Como les había dicho en base al aleatorio, estos valores cambian y seguirán cambiando. ¿Por qué, profesor? Esa es la función del aleatorio. Bien, esa es la función del aleatorio. Muy bien. A ver, me indican si tienen por favor el promedio. Si es que ya lo tienen el promedio, pueden dar doble clic en la esquina inferior derecha, completar e indicarle rellenar sin formato. Bien, rellenar sin formato. ¿Listo? Indíqueme si lo tenemos por favor, porque bueno, todavía ahí no está entrando en juego lo que es el manejo de función lógica, ¿no? Ahí todavía estamos haciendo una preparación. Los datos que necesitamos, bien, los datos que necesitamos,
y el promedio es uno de ellos. Bien, entonces mira, si vamos bien, yo voy a mostrar el comentario de lo que es la condición y me voy a ubicar debajo de ella. Recomendación, siempre una función lógica es un poquito más extensa. Y por ello, ¿qué necesita? Necesita que la editemos a nivel de la barra de fórmulas. Bien, necesita que la editemos, pero a nivel de la barra de fórmulas. Entonces voy a decirle igual sí. Bien, igual sí. Miren ustedes, siempre traten de apoyarse de lo que Excel más o menos te indica, ¿no? En este caso, prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Es lo que les había mencionado en la hoja que tenemos la teoría a nivel sintaxis. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Es una condición, ¿sí? Una condición. ¿A qué se refiere esa condición? En este caso, me dice si el promedio es mayor o igual que 10.5. Entonces voy a colocar mayor o igual 10.5, coma o punto y coma. ¿Ya? Mayor o igual 10.5, coma o punto y coma. Valor verdadero me dice si es que esto realmente sucede, si el valor que yo tenga en el promedio es mayor o igual que 10.5, entonces me dice que salga un mensaje aprobado. Le voy a decir aprobado, entre comillas, porque es un texto. Bien. Luego, coma o punto y coma. Y viene la parte falsa. En el caso de la parte falsa, si no se cumple la condición, entonces deberá salir desaprobado. Bien, si no se cumple la condición, entonces deberá salir desaprobado. Muy bien. Ahora miren, si la fórmula la hacemos de esa manera, a ver, presionan Enter y me indican, mira, ahí está la formulita para que ustedes prueben. A ver, me indican si les está mandando este error. Te dice, hay un problema con esta fórmula. A ver, intentemos hasta ese punto y verifiquemos. Ya está, va saliendo esa ventana, ¿no? Hay un error. En este caso, la generación del error es conveniente. ¿Ya? ¿Por qué? Para poder aprender. ¿A qué se refiere? Miren, el error está aquí. Todo iba bien, salvo que yo le he indicado mayor o igual que 10.5. Bien, mayor o igual que 10.5. Pero no le he dicho dónde tiene una comparación, ¿sí? No le he dicho dónde tiene una comparación. Me refiero a una celda que nos pueda apoyar a ello. Entonces, si aquí ustedes simplemente aceptan esta ventana de error y en la condición le colocan, por ejemplo, el promedio, celda H3, lo seleccionan, te ubicas manualmente y seleccionas el promedio, de tal forma que se interprete, ¿no? Si el promedio, celda H3, es mayor o igual que 10.5, aprobado, caso contrario, desaprobado. Al momento de completar después datos hacia abajo, se pasará de fila en fila y se podrá en este caso obtener un valor, H3, H4, H5, etcétera. Por ahora miren ya cómo estaría corrigiendo el problema. Entonces no simplemente es que tú coloques un comparativo, sino que tengas también una celda que trabaje
a nivel de ese comparativo que se está proponiendo. Muy bien. Entonces, a ver, hagámosle esa modificación y verifiquen, por ejemplo, 8 es mayor o igual que 10.5, falso para mi caso. Entonces, al momento de ingresar, es falso y se va a la parte del desaprobado, toda vez que no cumple con la condición. Bien, si completo hacia abajo, le digo rellenar sin formato y ahí pueden observar ustedes, ¿no? Dependiendo lo que se tenga, aprobado o desaprobado. Por ejemplo, aquí, 14.5 es mayor o igual que 10.5, sí, sobre todo es mayor, entonces ya sale aprobado. Muy bien, a ver, verifiquemos la corrección, por favor. Ya, verifiquemos la corrección y debemos tener solamente mensajes aprobado o desaprobado. ¿Sí? Debemos tener solamente mensajes aprobado o desaprobado. Correcto, Erika, Teresa, Gaby ya salió, muy bien. Entonces no se olviden, miren, este es un ejemplo sencillo, pero en su sencillez también tiene claves, ¿no? Cuando tú haces una condición, si no tomas en cuenta una celda de verificación, de referencia, de comienzo, de frente lanzamos el comparativo, entonces se va a tener problemas. Muy bien, listo. Ahora, como les indico los datos, no se preocupen que sigan cambiando. Por ahora es un ejemplo de tipo práctica, también conocen una función adicional que es el aleatorio entre. Si ustedes tuvieran notas fijas, igualmente esto les funcionaría sin ningún problema. Bien, ahora voy a ocultar este comentario y hay un detalle adicional aquí, mira, sobre todo para las notas. En el comentario te dice dar formato de aprobado o desaprobado, ¿sí? Dar formato de aprobado o desaprobado. ¿Qué entienden ustedes por ello? Formato de aprobado o desaprobado. ¿Qué entienden por ello? A ver, formato de aprobado o desaprobado. Cuando somos aprobados, usualmente, ¿qué color de una escala te puede devolver? En el caso aprobado, azul, y eso ya es un formato. En el caso del desaprobado, debe devolverte un rojo. Pero un detalle, yo no voy a estar seleccionando de manera múltiple todos aquellos datos que sean para azul o que sean para rojo. Entonces aquí le podemos dar una intención de trabajo con el formato condicional, que es un tema que posteriormente también debemos hacer dentro de Excel. Entonces miren, ustedes van a seleccionar el bloque de las notas uno y 2. Bien, van a seleccionar el bloque de las notas uno y 2. Luego se van a dirigir a la ficha inicio y en la ficha inicio van a buscar su grupo llamado estilos.
En este grupo de estilos van a encontrar ustedes una opción que dice formato condicional. Bien, formato condicional. Si ingresamos aquí, son varias alternativas las que se tienen a la mano, pero ustedes van a elegir, por ejemplo, nueva regla, y de la ventana del formato, la segunda opción. Bien, entonces seleccionen las notas 1 y 2, los bloques completos, diríjanse a la ficha inicio, grupo estilos, formato condicional, despliega su flechita, le indicas nueva regla. De la ventana que se te muestre, la segunda alternativa. Bien, de la ventana que se muestre, segunda alternativa. Luego en la parte de abajo te dice valor de la celda, lo dejas así tal cual, valor de la celda. En el comparativo, aquí nosotros vamos a hacer algunos cambios, dependiendo de los ejercicios y teniendo en cuenta que eh, estamos en este caso frente a unas notas promedios que están redondeados a un decimal. Bien, estamos frente a promedios que están redondeados a un decimal. Muy bien. Entonces le voy a decir aquí mayor o igual que, y le voy a poner justamente 10.5, porque tenía promedios, notas ajustadas a un decimal. Entonces valor de celda queda como está, en el comparativo cambio mayor o igual 10.5, y ahora utilizo este botón de formato. De manera general, ¿no? Si mi nota es mayor o igual que 10.5, lo que debe suceder es que a nivel formato, miren, una ventanita adicional, pestaña de fuente, le puedo poner negrita y le habilito lo que es el tono de color azul. Bien, a ver, reitero, notas seleccionadas, formato condicional, nueva regla, segunda opción, parte de abajo, empiezo con mayor o igual que 10.5 como referencia. Si hubiera, por ejemplo, el caso de que para un aprobado o un promedio aprobatorio se maneje una nota 12, 14, eso ya sería parte, ¿no? Aquí estamos viendo algo genérico. 10.5 es aceptado. Entonces, mayor o igual que, ya formato, para la pestaña de fuente, negrita y en color azul. ¿Sí? Negrita y en color azul. Si acepto esta ventana de formato, acepto la ventana de la regla, miren ustedes rápidamente cómo aquellas notas que necesiten pintarse, sin ningún problema lo hacen. No nos pide mucho más trabajo adicional. Muy bien. A ver, voy a reiterar, pero con el rojo, ¿bien? Notas seleccionadas. Formato condicional, nueva regla. ¿Qué opción de la ventana? Segunda. En la parte de abajo, tengo que cambiar el uso del criterio. Le voy a decir menor que 10.5.
No le pongo menor o igual que 10.5, porque cuando sea 10.5, en este caso Excel no va a saber qué hacer. Hay dos reglas que estarían trabajando con el 10.5 como referencia. Entonces, hay que evitarle ese tipo de problemas también a Excel. Bien, menor que 10.5, entonces, formato para la fuente negrita y en color rojo. Si acepto el formato, acepto la ventana de fuente, ahí está, ya está completo. Y si de repente me equivoqué, puedo revisar formato condicional, la opción de administrar reglas. Ya, formato condicional, la opción de administrar reglas. Pueden verificar que tengo las dos reglas realizadas. Si nos equivocamos, no estaría mal que en el intento de tratar de corregir, ustedes repiten el paso que pueden haber visto N veces, y esa repetición les generaría varias reglas de lo mismo. Entonces, este administrador, formato condicional administrador de reglas, mira los botones que tiene arriba, ¿no? Si hay una regla que está repetida, tú puedes eliminarla para que no haya repeticiones y luego aplicar y aceptar. Pero por ahora debemos tener ahí los valores marcados. ¿Correcto? A ver, me indican si lo tenemos, por favor, ¿no? Me indican si lo tenemos. De repente, profesor, al llenar la ventana del formato condicional aquí, cuando entro a nueva regla, segunda opción, me está bloqueando porque yo le he puesto mayor o igual que 10.5 y no me deja trabajar. Entonces, de repente tu máquina trabaja con el 10,5 y de esa manera lo reconoce. Bien, si es que te mandase algún error, ¿ya? Si es que te mandase algún error. Muy bien, va funcionando. Si se dan cuenta, esta herramienta que es el formato condicional es una de las que tiene Excel y que agiliza tiempo al momento de trabajar. ¿Correcto? Entonces eso ya sería solo un acabado final, pero lo importante aquí ha sido esta primera condición. Bien, lo importante aquí ha sido esta primera condición. Se tiene una premisa, dos posibles valores, por ahora mensajes, pero reitero, no es la única forma de trabajo. También se puede tener lo que son cálculos propiamente. Pero eso depende en gran parte de lo que el ejercicio nos diga. Bien, ahora para reforzar esta idea del sí básico, van a ustedes a ubicarse en la hoja de la función i. Bien, van a ustedes a ubicarse en la hoja de la función i. ¿Por qué, profesor? Vamos a hacer las funciones i o, pero al desarrollarlas, las vamos a combinar con un sí básico. ¿Por qué razón? En este caso, estas dos funciones se adecuan muy bien al trabajo interno dentro de la función sí. ¿Por qué? Porque te devuelven literalmente valores verdadero o falso. Entonces nos pueden servir para evaluación y después para colocar también ciertos cálculos, valores en la zona de verdadero o falso dentro de una función. Entonces miren aquí, por ejemplo la i, algo de teoría, te dice, para que se desencadene la función i, de una serie de premisas que se la da al Excel para hacer un cálculo, todas, bien, todas
deben ser verdaderas. ¿A qué se refiere, profesor? Si es que ustedes tuviesen, por ejemplo, dos premisas, para que trabaje la función y, las dos deben ser verdaderas. Si tengo 10 premisas, profesor, las 10 deben ser verdaderas. Eso es lo que busca la función y. Bien, eso es lo que busca la función y. Ahora, profesor, no lo entiendo muy bien de ahí. Ya, miren, aquí ustedes tienen el número, la conducta, el promedio por llenar. La conducta te menciona comentarios aleatorios entre 10 y 20, formato de aprobado desaprobado. Promedio igualmente. Entonces solo tenemos que hacer aquí lo que es la conducta. Bien, solo tenemos que hacer aquí la conducta. Y luego arrastrar hacia la derecha y completar hacia abajo. Pero la condición te dice si la conducta y el promedio. Aquí también el ejercicio es bastante esclarecedor de qué o qué tendrías que utilizar. Por ejemplo, si la conducta y el promedio. Ahí está el uso de la función y comprobado. Bien, por eso también una adecuada lectura de ejercicios nos ayuda bastante al momento de resolverlos. Bien, entonces bajo esos criterios vamos a hacer aquí una listita. 1, 2, seleccionas ambos, completas hacia abajo y le dices rellenar sin formato. Bien, rellenar sin formato. Luego, vamos a los aleatorios, pero este es entre 10 y 20. Entonces, aleatorio igual aleatorio.entre, 10, o punto y coma 20. Yo les pongo tal cual, mi máquina lo reconoce, un punto y coma, pero si en el caso suyo no es igual, utilizan la comita, adecuar. Por ahora tengo un 16, mira, lo jala hacia la derecha para el promedio, incluso ese 16 cambió a 14. Reitero, los aleatorios siempre cambian, ya, siempre cambian. Una vez que tengas estos dos, puedes completar hacia abajo e indicarle rellenar sin formato. ¿Ya? Rellenar sin formato. Para tener los valores. Muy bien. Entonces, a ver, indíquenme si tenemos los valores generados. Tanto conducta 1 o conducta, perdón, y el promedio. Primer y segundo valor. Formulita la tienen también en el chat. Necesitamos los valores y voy a ir mostrando en este caso el comentario para lo que es la condición. ¿Ya? Entre que ustedes terminan de generar. ¿Qué te indica? Si la conducta y el promedio, los dos, son mayores que 10, se muestra un mensaje promovido, caso contrario un mensaje repitente. Bien, mensaje promovido o mensaje repitente. Entonces, para ese detalle, me ubico debajo de la condición, voy a la barra de fórmulas y le digo igual sí. Entró una i. Al usar la i, mínimamente, ya mínimamente ustedes deben tener dos argumentos, dos premisas de donde se puede hacer una comparación. ¿Por qué? De una sola premisa no es muy lógico, como que hay un vacío. Entonces, para poder hacer análisis a nivel verdadero o falso, tipo una tabla de verdad, mínimamente dos premisas, dos posturas, dos ideas. Si no lo hay, muy probablemente encaminamos el trabajo no con todos los parámetros que se puede estar mencionando. Bien, entonces le voy a decir una i, la conducta. Me dice mayor que 10, mayor que 10. Como punto y coma, el promedio, mayor que 10. No puedo evaluarlo como grupo, profesor. Si lo evaluamos como grupo, como rango,
podríamos experimentar también ciertos problemas, errores, y justamente lo que queremos evitar es ello. Muy bien. Ahora, mucho cuidado los paréntesis, apertura y cierre de la función y parte verdadera me dice que mande un mensaje promovido. Caso contrario, repite. A ver, compartimos formulita también en el chat. Ahí está. Y aquí le damos un X. Por ahora aquí dice repitente, pero si lo analizamos, mira, mayores que 10, profesor. 19 es mayor que 10, correcto, este sí cumple. Pasa al siguiente elemento y detalles. En este de aquí tenemos un valor que no nos ayuda, en el sentido 10 es mayor o igual que 10. Por el igual tendría sentido, pero aquí me dice solamente el mayor, entonces ya no, serían iguales. Muy bien, entonces la primera nota satisfizo nuestro trabajo, pero pasó a la segunda y la segunda no lo cumplió, no cubrió las expectativas. ¿Qué hace de frente a la función? Te manda al falso. Por eso todas las premisas deben ser verdaderas para que te mande a la parte verdadera. Bien, a ver, si yo completo aquí hacia abajo, y en el indicador le decimos rellenar sin formato. Analizas alguno de los valores, por ejemplo, 13 mayor que 10, correcto. Pasa a la siguiente y pregunta, 15 mayor que 10, correcto. Con esas dos se va para el falso, para el verdadero en este caso, y te devuelve el resultado correcto. Muy bien. A ver, verifiquemos ello por favor. Incluso puedes ir a la hoja del sí básico, seleccionar alguno de los valores de las notas 1 o 2, en inicio copiar formato. Muy bien. Solo el formato, inicio, copiar formato, vamos a la hoja en este caso de la I y hacemos el arrastre para copiar formato. ¿Quién sufre cuando nosotros hacemos una copia de formato? Miren, bordes, sobre todo los bordes, ¿ya? Sobre todo los bordes. Pero ya eso posteriormente pues se puede arreglar, ¿no? Simplemente seleccionar, verificar lo que son bordes y completar con la linecita que se puede haber utilizado, ¿no? Y donde sea conveniente. Pero se puede utilizar, como les digo aquí, la parte de reutilización de lo que es de alguna hoja anterior, el formato en este caso aprobado o desaprobado. La fórmula de la condición que se ha colocado ya estaba en el chat, la fórmula está aquí, esa es la que hemos desarrollado. Muy bien, pero reitero, la función i se acopla bien al trabajo con sí. ¿Por qué? Porque depende de una condición, dos posibles valores. No colocar, por ejemplo, un rango F14 hasta G14 mayor o igual que 0, igual a 0. No, eso no nos va a ayudar. Bien, no nos va a ayudar.
En algunas versiones te acepta, versiones recientes. En versiones anteriores te pone ciertos peros. Muy bien. Los paréntesis aquí están eh, adecuados, salvo en el promovido que tenía aquí un paréntesis, ¿no? Bueno, esa es cuestión del mensaje, tipeo se me ha ido, pero creo que ustedes eso lo pueden completar, ¿no? Por lo demás, siempre la I, bueno, en este caso tiene su propio paréntesis de apertura y de cierre. El sí trabaja su apertura y su cierre. Donde había uno de más, de repente miran ustedes en el chat, le había puesto en promovido y paréntesis de cierre. Se me fue. Bien. Ahora, si yo oculto aquí el comentario, también aprovecho y les digo, miren, hay justo, para ejemplificar, el penúltimo registro en la conducta tiene 10. Obviamente 10 mayor o igual que 10 no es, ¿no? Entonces, ¿qué se trabaja? ¿Ya? ¿Qué se trabaja? ¿Debe evaluar al promedio? No. ¿Por qué razón? Porque la I funcionaba cuando todos los valores eran verdaderos. En este caso tenemos un valor que casualmente es el primero que no cumple la condición que se pide. Entonces, si no cumple la condición y es el primer elemento, ya no tiene por qué evaluar al siguiente, a pesar de que el siguiente es 19 y si cumple, no. Ya salió un falso, eso para la I significa que debe mostrarte lo que el falso también indique. Muy bien. A ver, me indican también si estamos hasta ahí, por favor. Me indican si lo tenemos. Prueben la fórmula para lo que es la condición uso de la I. Muy bien. Ahora, si necesitamos aquí un refuerzo, miren, pueden dar clic directamente en la hoja de la O, mismo sentido. Pero ¿cuál es la diferencia exacta, explícita, puntual? Cuando es una I, mencionaba la pequeña parte de referencia teórica, todas deben ser verdaderas, todas las premisas. Muy bien. En el caso de la función O, te dice alguna, bien, alguna de las premisas debe ser verdadera. Entonces, yo puedo tener 100 premisas, pero si me dices que trabaje a nivel de la función O, ¿sí? Si me dices que trabaje a nivel de la función O, las 100 que te menciono no son necesarias que sean, pues, verdad. ¿Por qué razón? La función O básicamente necesita de una cantidad de premisas dada, una que cumpla, y te va a mandar la parte verdadera. Bien, vamos a ver ejemplo, y aquí también eso quizás les llame la atención. A ver, como la hoja de la I, 1, 2. Selecciono ambos y completo hacia abajo. En el indicador, rellenar sin formato. Para lenguaje e historia me dice aleatorios entre 0 y 20. Bien, entonces, aleatorio entre 0, o punto y coma 20. 0, o punto y coma 20. A ver, esta del aleatorio también la voy a por si acaso compartir. Ahí está. Muy bien.
Podemos seleccionar ambos y completar hacia abajo. En el indicador rellenar sin formato, si gustan de la I, como lo había copiado el formato, en este caso de sí básico a la I, ahora de la O me voy a la hoja de I y a todo lo que son notas también les copio, pego el formato. Borde para arreglar, puedo ingresar por bordes, tipo de línea, para la parte de abajo. Bien, entonces por ahora ahí no habría, creo, mayor problema, simplemente estamos generando valores. Bien, simplemente estamos generando valores. Y lo que nos importaría mucho más es la aptitud para el área de sociales. Si muestro el comentario, ahí te indica, ¿no? Si la nota de lenguaje o historia es mayor o igual que 15, mostrar apto, caso contrario, no apto. Y necesitamos bastante interés aquí. Lenguaje o historia mayor o igual que 15. Bien, entonces voy a realizar aquí mi fórmula. Le digo igual sí, pero con una O. Misma intención que sí y. Son funciones que por cuestión de su manejo interno trabajan muy bien cuando están juntas. Bien, trabajan muy bien cuando están juntas. Y le podemos decir nota de lenguaje mayor o igual que 15, coma, nota de historia mayor o igual que 15 también. Cierro paréntesis, pero en este caso de la función O. Y reitero, la evaluación aquí, sea I o sea una O, tiene que ser individual. Bien, tiene que ser individual. ¿Para qué, profesor? Para evitar problemas. Bien, para evitar problemas. Ahora, como punto y coma en base a la condición. Si alguna es mayor o igual que 15, entonces mensaje apto. Caso contrario, no apto. Ahora, miren, justo me ayudan los datos que yo tengo para poder ejemplificar con ustedes. Profesor, mire usted, para su ejemplo tiene la primera nota lenguaje 20, pero en la segunda tiene un 4. La diferencia es abismal. Entonces, ¿cómo de un promedio le voy a poder mandar apto? Es que en este caso es una o bien lenguaje o bien historia, pero no los dos. Eso sí, considerar funciones y o dependen de premisas. Esas premisas derivan en un verdadero o falso, que te pueden ayudar a tomar decisiones. Y finalmente aquí completo la columna. Muy bien, ahora vamos a compartir esta formulita. Si ustedes la prueban, algunas indicaciones. Cuando para la función o el verdadero sale más rápido, como aquí, 19 mayor o igual que 15, correcto. Entonces ya no tiene que preguntar al siguiente. ¿Por qué? Porque encontró su verdadero. Si no encontrás el verdadero y son 100 proposiciones, 100 premisas o condiciones, tiene que ir preguntando la premisa 1, 2, 3, 4, n.
Y si hay alguna observación, pues en su debido momento se trabaja también ello, ¿no? Por ahora, reiterarles, ya encontró su verdadero, no necesita pasar al siguiente, con esto queda. Pero profesor, es un 2, la nota es terrible, pero aquí te dice lenguaje o historia. O puede ser un curso A, un curso B, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Muy bien. A ver, me indican si hasta ahí lo tenemos, por favor. Muy bien, Erika, correcto. Entonces estamos reforzando, hablando todavía de la función I o aplicadas dentro de qué estructura, dentro de la estructura principal de un sí básico. Muy bien. Ahora reitero, ¿no? Profesor, de la teoría que usted ha puesto, no me queda muy claro la I, todas verdad, la O, alguno verdad. Entonces, ¿qué también te estoy mencionando? Para que esclarezcas una duda, leer el rótulo de un ejercicio. En este caso dice lenguaje o historia. Entonces, eso es lo que me marca a nivel conectores, qué es lo que debo utilizar. Bien. Y no se olviden también, I o mejor trabajan de manera individual. Podrían trabajarse dentro de un rango, sí, pero en este caso lo estamos haciendo de manera individual. Bien, a ver, si vamos al siguiente ejercicio, que dice ejercicio 1, funciones lógicas, ¿ya? Ejercicio 1, funciones lógicas. Aquí tienen ustedes una tablita de empleados, sus cargos, entrada gratis, 2 columnas. La primera tiene un comentario, mostrar sí cuando el cargo sea asistente o planta. Bien, mostrar sí cuando el cargo sea asistente o planta. Caso contrario, mostrar no. Y tienen 2 columnas para hacer el mismo tipo de cálculo. 2 columnas, entrada gratis. A ver, ¿quién se anima y me da la formulita que podría resolver la columna F? Un mensaje, sí o no. ¿Cómo podríamos plantear una formulita? Si cuando el cargo es asistente o planta, mostrar un sí, caso contrario, mostrar un no. Y la otra columna, profesor, la otra columna va a ser para dar una solución alternativa, pero ustedes van a juzgar si es conveniente o no esa solución que se les va a compartir. Bien, entonces mira, para la entrada gratis aquí, le diríamos un sí y una I. ¿Por qué? Porque en este caso, parte de la consigna a trabajar en este ejercicio son dos elementos de asistente o de cargo, ¿no? Asistente planta para que demande sí, caso contrario mostrará un no. Entonces, reitero, igual sí, una I. El cargo, ¿bien? El cargo. Si el cargo es igual a asistente, como punto y coma, ¿bien? Nuevamente aquí, primer valor, si el cargo es igual a planta, cierro lo que es la I y vienen eh, dos mensajes, por ejemplo, sí, como punto y coma, no.
Bien, entonces si es asistente y a la vez también tenemos datos que sea planta, que nos mande un mensaje que sí, caso contrario que nos mande un mensaje no. Bien, a ver, mira, asistente o planta debía ser que sí, caso contrario mostrar que no. ¿Es correcto que no tenga entrada gratis el primer participante? Ya está, ahí tienen un detalle, ¿no? El ejercicio decía asistente o planta y acá yo le he puesto una I. Entonces, a la vez, aquí nosotros no vemos dos cargos, asistente gerente, asistente planta, gerente planta, no hay, es una sola palabra. Entonces, muy bien, identificaron la O, que debe ser cambiada, ahora sí. Entonces tengan cuidado, había una formulita, ponla ahí, date cuenta, te vuelves muy restrictivo, ¿sí? Muy restrictivo. En cambio, con una O puedes tener un poquito más de libertad. Bien, a ver, si lo completamos hacia abajo, y le indicamos rellenar sin formato para no modificar mucho la tabla. Como yo ya había jalado antes, mira este bordecito, podemos ingresar a los bordes o tratamos de arreglar donde sea correspondiente para que la tabla no pierda su sentido. Muy bien, a ver, me dicen si funcionó ese de asistente planta, sí, no. A ver, literalmente en ese ejercicio recurro a lo que me plantea el mismo. Correcto, Erika, Luis, Sergio, Diego, muy bien. Ahora, profesor, entonces si este ya sale, la otra columna de entrada gratis está mal. No, mira, a ver, ¿qué piensan ustedes de esta solución? Si le digo igual sí, el cargo, a ver, le voy a preguntar, este fue por asistente planta, aquí le voy a preguntar por gerente. A ver si ustedes me van entendiendo, ¿no? Si yo le digo, si la celda de lo que es en este caso el cargo es igual a gerente, ¿qué debería pasar? ¿Mando un sí o mando un no? Ya está, mando un no. Muy bien. Coma, caso contrario, te mando un sí. Ahora, en este caso, error, mira, el error me lo corrigió, fueron estas comillitas, pero es algo que me pudo corregir. Bien, si completamos hacia abajo, rellenamos sin formato, van a mirar ustedes entrada gratis, primera columna, realizada poco más manualmente, se mejoró con entradas gratis, pero utilizando, en este caso, valor opuesto. En uno decía asistente o planta y en este dice gerente. Entonces yo le doy prioridad al gerente. Si sale otro cargo, ahí habría que pensar la solución que nos estuviese direccionando. Muy bien. A ver, compartimos esta formulita. Y también, ojo, miren, vamos a colocar aquí para hacer una comparación. A ver,
¿Funciona o no funciona? En uno hemos literalmente hecho lo que el comentario indicaba, en el otro le hemos dado la vuelta al ejercicio. ¿Para qué? Para caer en un sí básico. Pero si nos dijesen, ¿no? A tu área de datos se le va a aumentar más trabajadores, cargos de 10 personas o de 10 tipos de trabajador adicional. Entonces, ahí sí ya tendríamos un poquito más de cuidado, ¿no? Al colocarles un ejercicio adicional o un cargo adicional, por ejemplo, obrero, ya la segunda solución caería, ¿no? Si literalmente son tres, dos son los que están referenciados en el ejercicio, pero yo pregunto por el que no está, entonces yo le digo, si es gerente, ponme un no, caso contrario, ponme un sí, pero es una forma de un sí simple y este de aquí tenía un uso con la O y la I conjuntamente trabajadas. Bien, entonces, a ver, indíquenme si vamos bien, por favor, hasta ese punto. ¿Ya? Indíquenme si vamos bien, para poder ver también la última hoja aquí, que es el cianidado. Bien, cada uno, como usuario, puede tener su propia lógica para resolver ejercicios. Mientras lleguemos a lo que nos propongan, eso puede estar bien. Listo. Muy bien, va funcionando. Entonces, a ver, vamos a ubicarnos en la hoja de cianidado. ¿Ya? Vamos a ubicarnos en la hoja de cianidado. En esta hoja de cianidado, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el sí reiteradas veces. Sí dentro de otro sí. Cuando se tienen varias preguntas relacionadas con un mismo tema, se puede hacer uso de este elemento. Bien, cianidad. A ver si le colocamos valores. 1, 2, completo y le digo rellenar sin formato. Ya está. Nota 1 y nota 2 aleatorios entre 0 y 20. Entonces, igual, aleatorio punto entre 0 punto y coma o coma 20 depende de sus máquinas. Lo jalo hacia mi derecha. El promedio redondeado a un decimal de cálculo anterior igual redondear, en este caso el número promedio de estos dos, un punto y coma a un decimal. Redondear el promedio de las dos notas a un solo decimal. Si tenemos estos de aquí, podemos completar, rellenar sin formato y lo que importa es la condición. Bien, a ver, me indican si hasta ahí estamos para poder desarrollar en este caso la parte en realidad del cianidado. Bien, a ver, va funcionando. Miren, entre que nos igualamos al lado derecho de esta área de datos, pueden notar ustedes un área pequeña, un área auxiliar, ¿no? Donde dice condición de 0 a 10 malo, de 11 a 13 regular o de 14 a 20 bueno. Entonces, aquí yo veo tres niveles, por ende saco tres preguntas. A veces cuando utilizan un sí anidado, algunas fuentes te dicen, si tú detectas, por ejemplo, tres fuentes, le restas uno.
no trabajas con dos y la última presupones. La presuposición es algo que nos puede inducir a un error. ¿Ya? Es algo que nos puede inducir a un error. Entonces, ¿vas a tener una fórmula más extensa? Sí. ¿Por eso complicada? No. A ver, mira, debajo de la condición empiezo y le digo sí. Y le voy a colocar también una i. El promedio mayor o igual que 0, como punto y coma. Promedio menor o igual que 10. Listo. Primera condición. ¿Por qué utiliza profesor la i? Porque yo veo acá que dice 0 a 10. Es un límite. Si coloco un negativo, no podré ingresar. Si para lo que es esta normativa malo le coloco un valor mayor de 21, no me debería dejar ingresar. ¿Bien? Pero por ahora dice promedio entre 0 y 10. ¿Cuál es su condición? Malo. Como punto y coma. Y le voy a poner nuevamente otro sí. Aprovecho la parte del falso. ¿Bien? Igualito con el promedio. Si y el promedio mayor o igual que 11, si yo lo dejo así, mayor o igual que 11, aquí estaría yendo en contra de lo primero que he planteado, el límite. Este no te va a tomar en cuenta algún punto de comienzo, algún punto de término, ¿no? Desde los mayores de 11 hacia arriba. Entonces ahí hay que tener cuidado de repente cuando se utilizan algunos otros elementos, quizás puede variar un poco el resultado, ¿ya? Entonces, de todas maneras es una i, le decimos nuevamente promedio menor o igual que 15. Entonces ahí está cerrado entre 11 y 15. Como punto y coma, y aquí tengo su escala que es regular. Y justamente aquí les voy a referenciar la idea de presuposición. Algunos pueden decir, como no es bueno, o como no es malo, no es regular, entonces, ¿qué debería ser? Le colocan un supuesto. Debería ser bueno. ¿Ya? Ahora, si eso yo lo completo, a ver, todavía no lo completen ustedes y no vayan haciéndolo o entendiéndolo. Mira, yo borro una nota, todavía me dice malo. Un vacío no está dentro, es de 0 a 20, entonces ahí hay problemas. Por eso utilizamos límites. Y esta parte del bueno no va, todavía al menos. ¿Por qué? Porque tienes que preguntar. ¿Cómo así, profesor? Nuevamente, sí, promedio. Me falta la I. Tengo entre 0 y 10, 11 y 15, 11 y 13, perdón, aquí, 11 y 13, y 14 a 20. Entonces, de esta manera, por C, y coma, el promedio. Esta parte la voy a borrar, ahí no está causando problemas, y está. Igual que 20. Y si voy probando ahí también ya cerrar todo, una característica del cianidado es que siempre se cierra al final. Los paréntesis no se cierran una vez que lo abres, ¿no? Lo que sí se ha abierto y cerrado son bloques internos como las funciones y, que ustedes notan los paréntesis rojos, ¿no? Pero aquí no. En este no tenemos una muestra adecuada. Entonces vamos a mejorarlo, ¿ya? Si no, no me va a dejar aceptar la fórmula, ¿ya? Si no, no me va a dejar aceptar la fórmula. Entonces, a ver, entre 0 y 10 malo, entre 11 y 13 regular,
entre 14 y 20 como punto y coma. Dice, bueno, cierro hasta ahí. Y ahora mira cuánto sí cierro. Cierro 1, cierro 2, cierro 3. ¿Por qué 3 paréntesis de cierre, profesor? Fíjate en los colores. Aquí tengo un sí, otro y otro. Muy bien. A ver, el desarrollo de la fórmula lo tienen en el chat también. Por ahora tengo malo, falso. Mira, ahí me llama la atención, falso. ¿Qué pasó? 10.5. Se escapó. Bien. A ver, pruébenlo por favor, indíquenme si vamos bien. Reitero, el sí anidado se caracteriza por empezar con un sí básico e implementar en el falso nuevas propuestas. Recomendación también, si me dan n niveles, no resto 1, porque la idea de presuposición, reitero, no te lleva a un buen puerto. Al final te genera problemas. Muy bien, ya. A ver, en este caso mis límites, ¿no? Mis límites están trabajando en base a lo que yo veo por aquí, la condición 0 a 10, 11 y 13, 14 y 20. El promedio ya es otro detalle, ¿no? Por ahora yo estoy limitando entre esos extremos, pero muy probablemente si damos un formato condicional, cuando tengamos un 10.5 que no está entre los bloques, probablemente ahí tengas un tono de color diferenciado. Muy bien. Ahora, no podemos en una fórmula quitar los extremos. No le podría yo colocar así mayor que 0, menor que 10. Porque ¿qué va a pasar si tienes un 0 o un 10 como los tienes dentro de las notas? Va a haber problemas si se dan cuenta. Muy bien, entonces siempre que hablamos de límites, los extremos no se quitan. Y si usamos solamente los extremos superiores, digamos menor que 10, menor que 13, menor que 20, menor que esos 3 es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces va a generarte también inconvenientes. Bien, va a generarte inconvenientes. Estamos bien hasta ahí, a ver. Solo también aquí como tema de investigación yo les recomendaría, hay una función pero que no está habilitada para todas las versiones. ¿Podrías trabajar algún condicional, quizás, como la función si conjunto, inmersa dentro de versiones más recientes? Y bueno, se podría ver a través del asistente cuál es su estructura, su sintaxis, pero cuando quieres evitar el uso del cianidado, algo extenso, esa te puede servir. Incluso un buscar V también te podría servir. Muy bien, recuerda, si me han dado 100 premisas, con las 100 trabajo. Evalúo mi fórmula, una por una. Si es una I, todo debe ser verdadero. Si es una O, alguno debe ser verdad. Bien, a ver, indíquenme si estamos hasta ahí, por favor. Como les digo, se convierte un poquito más complejo porque ustedes miran fórmula más extensa.
pero no es extensa a nivel que cambie bastante, no. Aquí la lógica, un límite, dos límites, tres límites. Si tuviera cuatro, cinco, seis, n premisas, niveles, entonces en este caso tienes que preguntar la cantidad de sys que apareciese. Si son 5 niveles, 5 sys, y te va a quedar parte para un falso. Esa parte de un falso te sirve también para verificar un error, ¿ya? Por ejemplo, mire, a mí me ha salido aquí un falso. ¿Por qué, profesor? Su promedio es 10.5. Entonces, a ver, mira, malo, regular, bueno, no hay un falso. Después de este bueno que he colocado, yo puedo llenar valor falso. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, un error, entre comillas. Y voy a completar nuevamente. Miren, por ahora ya no tengo la palabra falso. ¿Sí? Ya no tengo la palabra falso. Muy bien. A ver, con el cambio que se ha hecho, listo. No es una buena idea dejar incluso los sís inconclusos. Un sí básico sin parte falsa, un sí anidado con parte falsa, o asumir y después dejar más espacios. No. Tenemos que ser ahí consecuentes, identificar cantidad de niveles para poder verificar cantidad de preguntas. Muy bien. A ver, vamos a ir guardando este archivito. ¿Ya? Esto va a ser lo que teníamos que avanzar de la sesión anterior y que lo estamos culminando ahora. Bien, igualmente ya el tiempo un poquito nos ha vencido, pero podemos haber aclarado un poquito esto más. Recuerda el sí anidado. Si tienes versiones de Office 365 2019, puede ser reemplazado por un sí conjunto, sí punto conjunto. ¿Ya? Eso solamente como intención para que ustedes puedan investigar un poco. Ahora, el siguiente archivo solamente te voy a dar la idea de lo que vamos a utilizar. Son funciones de búsqueda. Aquí solamente tienes dos funciones, ¿ya? Que dependen de lo que son áreas de datos. Estas funciones se llaman buscar v, entonces estas dos, si ustedes tienen versiones antiguas de Office 2013 hacia abajo, no está con la palabrita buscar VH, sino con la palabra consulta VH. Bien, ¿y para qué me van a servir estas funciones de búsqueda? Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar la hoja final, tanto aplicación buscar V como aplicación buscar H. Se ingresa un código, va a salir un desplegable. Vamos a hacer que salga un desplegable. Dependiendo un código, por ejemplo, si fuera el código 123, o yo desplegar, si seleccionase un código, todo lo que está aquí abajo debería devolverme un valor. Entonces depende de un código, ¿ya? Todo depende de un código. Muy bien, pero para que no haya problemas, este archivo solamente son dos funciones, entonces vamos a poder desarrollarlo también en la siguiente sesión, que debemos hablar de formato condicional. Pero a grandes rasgos, como les digo, dos funciones de manera básica. Bien, buscar V, buscar H. Si ustedes tienen versiones más recientes de Office, podrán tener acceso a una más, que es buscar X, que es bastante buena también. ¿Listo? Entonces, bajo esa indicación somera, panorámica, yo les voy a pedir que la próxima sesión ustedes puedan ir revisando
este tip de teoría para saber cuándo utilizar un buscar V. Mira cómo están los datos, cabeceras arriba, o buscar H, cabeceras lado izquierdo. En cuanto a las funciones propiamente, tienen una sintaxis muy similar ambas: valor buscado, matriz, indicador y el rango. El código es lo que vamos a buscar, generalmente es la columna o fila 1, el área de datos, toda el área completa, y el número de columna, de acuerdo a lo que el ejercicio te pida, miraremos en qué posición está tal o cual elemento para poder designarle con un numerito. Bien, pero eso solamente como una suerte de pequeña introducción. En nuestra próxima sesión tenemos que culminar esas dos funciones de búsqueda, además de formato condicional que hoy día hemos trabajado un poquito. Un ejemplo muy basiquito de lo que es notas en formato de aprobado o desaprobado. Muy bien, listo. Entonces, por el día de hoy vamos a llegar hasta ese punto y en nuestra próxima sesión culminamos buscar V, buscar H y también ejemplos de formato condicional. Agradecerle su participación y nos vemos en la próxima clase.